Muchas gracias, José Manuel, por la claridad en tu exposición y por haberte ajustado bastante a los tiempos. Te toca, José Miguel. Sí, buenas tardes. Un agradecimiento, un saludo a todos los que os habéis acercado a esta charla y un agradecimiento a los organizadores por invitarme, que para mí constituye un honor. Antes de entrar en la materia con el título que centra esta mesa de Cultura y República, voy a hacer un preámbulo. No puedo venir yo a Pamplona por primera vez en mi vida para hablar de la República, de alguna u otra manera, y no recordar a Jacinto Ochoa. Quizá muchos de vosotros le hayáis conocido y para vosotros será un recuerdo y también será interesante mantenerlo en la memoria, y para los que no le hayáis conocido, pues será una pequeña semblanza, creo que interesante. Jacinto Ochoa creo que tiene el récord de años pasados en la cárcel durante la dictadura, 27 años, bueno, exactamente 26 y 10 meses. Cuando falleció el conocido poeta Marcos Ana hace un par de años, en algunos medios de comunicación se dijo que era el poeta que más años había estado en la cárcel y no era cierto. 23 años estuvo Marcos Ana, Jacinto estuvo casi 27, como digo. Fue detenido el mismo 18 de julio, bueno, era comunista, republicano, nacido en Ujue y pamplonica de vida. Fue detenido aquí cerca el 18 de julio como miembro de la Juventud Socialista Unificada. Le detuvieron porque, como decía él, estaba en el sitio que no tenía que estar ese día. Se habían reunido en casa de un dirigente del Frente Popular y allí los cazaron. Estuvo en prisión en el fuerte de San Cristóbal, participó en la fuga masiva de casi 700 y pico presos que se fugaron, fue capturado, volvió a estar detenido en el fuerte de San Cristóbal y eso fue el año 38, y en el 44 se fugó por segunda vez del fuerte de San Cristóbal, esta vez con dos, al modo de las películas, cerrando un barrote y escapándose. Esta vez tuvo éxito, llegó a Francia y en Francia tuvo la suerte o la desdicha de encontrarse o de juntarse con los republicanos españoles que estaban allí combatiendo junto a la resistencia francesa a los nazis. Y él, que como otros, mi padre también participó en ese, tuvo un periplo parecido, pues aunque conocía bien el país y sabía que las condiciones no eran las adecuadas para un movimiento guerrillero como el que se estaba planteando, porque ellos, los que estaban en Francia, tenían una visión demasiado triunfalista derivada de su victoria que estaban consiguiendo frente a los nazis, pero olvidaban que aquello era una situación muy distinta, era un país invadido por otro y eso facilitaba mucho la adhesión de todo el pueblo francés a la causa de la resistencia. Aquí, sin embargo, se había impuesto una dictadura brutal con cientos de miles de presos, de fusilados, de gente en el exilio. Ay, que me emociona un poco. Y la situación era muy diferente, pero sin embargo Jacinto, como muchos otros, aún no compartiendo ese triunfalismo, por disciplina, participó, se adhirió a ese movimiento guerrillero y a finales de octubre del 44 entró con un grupo de 52 guerrilleros por el Bidasoa, cerca de Iganchi, pero en realidad fue una trampa porque ya les estaba esperando el ejército. Aquello estuvo muy mal organizado, enseguida hubo un enfrentamiento, murieron 5 guerrilleros y el resto quedó aislado por los bosques. Jacinto estuvo allí 16 días solo, que decía él, muerto de frío, de hambre, sin refugio, hasta que fue capturado y ya fue detenido de nuevo y ya pasó su completa condena para hacer los 27 años, en los que no he contado esas pequeñas vacaciones. Pues luego ahí fue en la prisión de Burgos. Yo tuve el privilegio de conocerle mucho y recuerdo de él su alegría, su optimismo, sus ganas de vivir y su falta de rencor. Esto es una característica que compartían muchos de aquella generación a los que yo llamo la joven guardia,
aquella generación que se adhirieron al compromiso político en los tiempos del Frente Popular. Y era verdaderamente un ejemplo de alegría y de ganas de vivir, como digo. Su risa era contagiosa, era un torrente, una carcajada, pero sin embargo los que le conocieron en los momentos difíciles de la prisión cuentan que eso no le impedía, esa alegría, esas ganas de vivir no le impedían ser el primero a la hora de los sacrificios, a la hora de plantear cualquier lucha que los presos se propusieran frente a la dirección de la prisión. Bueno, quería dejar esta semblanza de Jacinto en esta visita mía a Pamplona, pero no lo hago no lo hago desde la nostalgia, como prevenía aquí José Manuel. Lo hago porque es algo, no lo hago lo hago porque es algo vivo, porque el ejemplo de aquellos luchadores que tuvieron circunstancias muy adversas y que a pesar de ellas estuvieron a la altura de las circunstancias combatiendo por la libertad, es un ejemplo vivo que vale sin duda y que tenemos que repetir para las nuevas generaciones. Entre otras cosas, esa es una manera de combatir ese adanismo que es cierto, se verifica ahora en todo el establishment político. Tampoco es algo muerto, no es el rescate de un pasado esplendoroso pero muerto, no, porque los pueblos deben conocer su memoria, deben conocer su pasado reciente, porque si no son como las personas con amnesia o con Alzheimer en las cuales no se puede instalar ningún proyecto de presente ni de futuro. Y tampoco podemos olvidar que los avances sociales, los pocos o insuficientes que tengamos en los terrenos de las libertades o de las conquistas sociales, no han sido un regalo, sino que han sido la consecuencia de la lucha de mucha gente como Jacinto, que entregó décadas de su vida por esas pequeñas conquistas. Bueno, dicha esta semblanza, entro en materia. Entro en la materia que nos da título el Cultura y República. Yo entiendo que se me ha invitado por mi trabajo, en cierta forma, como decía Pilar, escribiendo libros, por las reflexiones que he podido hacer mientras escribía esos libros en relación a lo que representaba la misión de la cultura en favor o en pro de una tercera república. Y, a ver un poco. Y bueno, cuando recordaba un poco en ese camino de mi trabajo escribiendo, encontraba dos misiones que entiendo que tienen muy claramente la cultura, como digo, en favor de una forma proactiva hacia la República. Una sigue siendo mirar al pasado. Ya he contado por qué no está muerto eso cuando hablaba de Jacinto, pero además hay otra razón más para cuando uno enfrenta cualquier planteamiento cultural, se va a encontrar con eso, que hay que mirar al pasado porque no está toda la verdad dicha. Es decir, a veces hablamos de esto como un asunto de la memoria. Hemos usado una terminología de la memoria histórica y no es del todo cierta, porque no se trata en muchas ocasiones de rememorar cosas que ya conocemos, sino en muchas otras se trata de sacar la verdad, rescatar la verdad desconocida por décadas y décadas de la dictadura. Por tanto, cualquier intelectual que afronte, que mire con la perspectiva de la República, va a tener que enfrentar eso. Ese es un tema, por ejemplo, yo escribí un libro, Flores de la República, al que aludía antes Pilar, Los fusilados de Picoqueta, en el que es una investigación sobre una veintena de jóvenes republicanos fusilados en los primeros días del alzamiento. Y eso fue una investigación porque se trata de rescatar un hecho no conocido. Es decir, esa es una primera misión de la cultura. Y otra segunda misión creo que es establecer los puentes entre ese pasado del que digo y el futuro.
Y las herramientas en las que se edifica ese puente entre el pasado y el futuro son la construcción del deseo de la República, la construcción del sueño, que dicho de otra manera sería, como antes decía José Manuel, si iba a salir Gramsci, sería la conquista de la hegemonía en el imaginario popular, en la fantasía popular para la República. Lo que en otros tiempos se decía crear las condiciones subjetivas. O Gramsci también dirá abatir al sentido común. El sentido común es paralizante, ese paraguas ideológico bajo el que se esconde simplemente la concepción del mundo, de lo realmente existente que se reproduce permanentemente. Bueno, ese sentido común sería la monarquía simplificada, y eso, mediante la conquista de la hegemonía del imaginario popular, del deseo, hay que ganarlo, si no, no hay transición. Y a veces, antes que la política, esa construcción del imaginario popular, creo que va un paso por delante. Yo recuerdo, como una metáfora de esto, que me gusta mucho, una cosa que contaba Saint-Exupéry, el escritor famoso por su cuento, novela El Principito, pero del que no se habla mucho, que también estuvo en la Guerra Civil como corresponsal haciendo unas crónicas para periódicos franceses bastante interesantes y a favor de la República. Pues decía Saint-Exupéry que si uno daba el consejo si quieres construir un buen barco, antes de tomar a los mejores ingenieros y artesanos y ponerles a trabajar en los planos y con la madera, primero tienes que instalar en ellos el deseo del mar. Bueno, pues esto es lo mismo con la República. Conquistar la hegemonía se trata de instalar el deseo del mar, instalar el deseo de la República. Y eso es un trabajo, así como decía antes, que el trabajo de mirar al pasado tendrá que ver con la investigación, con el ensayo. En este caso, abarcaría a todo lo cultural, es decir, tanto en todo el ámbito de todas las creaciones, como decía antes José Manuel, pero siempre con la perspectiva esa de instalar el deseo. Esto tenemos un ejemplo con la Segunda República. La Segunda República perdió la guerra, evidentemente, eso ya sabemos todos, pero sin embargo la ganó en el corazón de todo el mundo. Toda la intelectualidad del mundo entendió como vencedora en ese terreno del imaginario a la República. Y eso fue, bueno, y ojo, esa República porque se había conquistado esa hegemonía en el imaginario, que digo, en la fantasía. Pero ojo, esa fue la República del Frente Popular, la que supo también, como antes pedía José Manuel, la que supo también adherirse con una claridad revolucionaria para dotarle de los proyectos transformadores que reclamaba la sociedad y que necesitaba. Y eso hizo que inmediatamente la intelectualidad del mundo se abrazara a ella. Sin embargo, no fue así la República anterior, la llamada el Bienio Negro, entre el año 33 y el 36. Esa República fue la que masacró a los mineros asturianos que habían hecho la huelga general del 34. Fue la que encarceló a los militantes izquierdistas, socialistas, comunistas, anarquistas que habían participado en ese movimiento. Y esto contaré como anécdota, me contaba mi padre que él vivió ese tiempo y además fue detenido justamente porque él militaba en la Juventud Comunista en Irún y tenían un aparato de pasos para ayudar a los mineros asturianos que conseguían escapar de Asturias a pasarlos a Francia. Y fue en uno de esos enlaces, como en un eslabón de esos que fue cazado y fue llevado a la prisión de Oviedo. Pero bueno, me contaba que en esos años del Bienio Negro, República, todas las reuniones que celebraba la Juventud Comunista y cualquier otra organización de izquierdas tenían que celebrarse con un policía presente. Tenían que pedir permiso y acudían policías y se celebraban con él. Si no querían que hubiera el policía, tenían que hacerlas clandestinas en el monte. Quiero decir con esto que será más fácil el camino hacia
una tercera república si a esa idea republicana la dotamos de contenido social, como ponía el ejemplo de la República del Frente Popular. Y en esta idea de la conquista de la hegemonía, también quiero decir que la hegemonía es algo vivo permanentemente, que si se afloja se pierde el terreno conquistado y vuelven las viejas ideas. Para ilustrar esto, quería leer un trocito de un libro mío, porque es como se me ha invitado como escritor, pues leo un poquito, porque aquí sale un poco esta idea de la hegemonía puesta, digamos, en forma de imaginaria. Estos son dos brigadistas internacionales que han estado en la guerra civil, y uno de ellos, polaco, sin embargo, está en la posguerra mundial y está preso en Polonia, cosas del estalinismo, cosa que él no entiende muy bien, pero está preso y él reflexiona. Dice, el prisionero Colbert daba vueltas por el patio nevado en las que casi siempre vencía un optimismo que con sus sueños como bandera terminaba en España, donde aún no se perdía, a pesar de la derrota, donde aún todo era puro, donde quizá fue posible otra cosa distinta de esta. Habla de su situación allí. Allí perdieron, pero también triunfaron, sí. Triunfaron sobre todo donde perdieron. Él, encerrado aquí, era la prueba. Y Colbert recordó una carta de su amigo Waldman, el brigadista americano, que le impresionó tanto porque resumía muy bien esa verdad. Dice la carta, y esta carta es real: por primera vez en la historia, recordaba con precisión cómo comenzaba aquella carta para su madre que le enseñó Waldman, por primera vez desde que el fascismo empezó a asfixiar y a hacer trizas todo aquello por lo que sentimos cariño, tenemos la oportunidad de defendernos. Mussolini marchó sin oposición sobre Roma. Hitler se pavonea desde que tomó el poder sin derramamiento de sangre. En Etiopía, la maquinaria fascista otra vez ha sido capaz de oponer su voluntad sin una oposición unida. Hasta en los democráticos Estados Unidos la mayoría ha tenido que sufrir toda clase de opresiones sin tener la posibilidad de defenderse. Aquí, por fin, los oprimidos de la tierra estamos unidos. Aquí, por fin, tenemos armas. Aquí podemos defendernos. Aquí, incluso aunque salgamos derrotados, por el hecho mismo de haber luchado por el debilitamiento del fascismo, habremos triunfado. Waldman escribía cuando él se acercó, recordaba la escena, y ante su curiosidad le leyó aquello que acababa de escribir a su madre, porque esa es otra de las lecciones, la camaradería, comida, ideales, palabras compartidas con verdad, no como ahora, no como con estos impostores, habla de su situación. Aquellas palabras de la carta las recordaba exactas, contenían el lirismo, la emoción, la seguridad de hacer lo justo, de cumplir el deber que todo oprimido del mundo sintió ante España. Y por eso, porque esa carta contenía esa verdad pura, le conmovió, por eso se ancló en su memoria. Sí, eso era. Allí donde perdieron, ganaron, y se guardó la semilla. Y aquí donde creyeron ganar, perdieron, porque no se dieron las condiciones, porque todo llegó impuesto, porque aquí así no hubo deseo, lucha. Es decir, el deseo es decisivo siempre, mantenerlo, y es algo vivo, dialéctico, en la construcción de la hegemonía en el imaginario popular. Como decía, si se afloja, se pierde, como le pasó a él allí, ¿no? Y bueno, sintetizando un poco, pues porque prefiero dejar fijas las ideas, no extenderlas demasiado, es decir, primero la misiones de la cultura versus en la construcción de la República, no dejar de mirar al pasado, no dejar de hacer la labor necesaria de rescatar todavía verdades escondidas, hacer eso y saber construir eso. Lo primero es, digamos, está en un terreno más de la investigación, del ensayo, y la segunda es establecer, construir esos puentes entre el pasado y el futuro a través de ser capaces, desde la belleza, desde la sensibilidad, desde la justicia, de instalar el deseo, de instalar el sueño por esa república. Y voy a leer una cosa un poco curiosa, pues de Lenin se sabe que era el genio de lo concreto, pero no que instigaba a soñar. Y dice en una parte que es muy bonita y muy poco conocida, dice hay que soñar. Y después
justifica hay que soñar con palabras de un compañero de él. Dice, si el hombre estuviese privado por completo de la capacidad de soñar, si no pudiese adelantarse alguna que otra vez y contemplar con su imaginación el cuadro enteramente acabado de la obra que empieza a perfilarse por su mano, no podría figurarme de ningún modo qué móviles lo obligarían a emprender y a llevar a cabo vastas y penosas empresas en el terreno de las artes, de las ciencias y de la vida práctica. La disparidad entre los sueños y la realidad no produce daño alguno, siempre que el soñador crea seriamente en su sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus sueños y, en general, trabaje a conciencia porque se cumplan sus fantasías. Cuando existe algún contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Este es el tipo de sueños que necesita nuestro movimiento, dice. Bueno, pues yo creo que en la construcción de esa hegemonía que digo, pues tenemos que ser capaces de instalar en la gente, en el pueblo, esa fantasía, ese deseo de la República de nuevo. Y bueno, no quiero extenderme más y doy la palabra a Pilar para que abra el turno de palabras. Muchas gracias, Miguel, por ajustarte al tiempo también y porque realmente nos has emocionado con tu relato. Bueno, pues ahora es vuestro turno. Abrimos